Amigas oyentes de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, ya estamos en nuestra franja de radioconsultorios, franjas que ustedes escuchan de 10 a 11 de la mañana y luego a esta hora y hasta las 5 de la tarde con las escuelas, facultades e institutos que hacen parte de esta estrategia académica. Jueves hasta la hora de la tarde, por supuesto, estamos con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y en este caso nuestro radioconsultorio El Mundo está en discusión, ciclo actual con el cual iniciamos 2019 cuando hablamos de las conversaciones sobre la vida y la obra de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. Sexto capítulo, este jueves 28 de febrero, y hoy hablaremos de los aportes al diálogo social, Medellín, alternativas de futuro y Antioquia hacia un pacto social. Hoy nos van a acompañar Ana María Jaramillo, investigadora emérita de Medellín, Alonso Salazar, escritor y periodista, y Gloria Naranjo, docente del Instituto de Estudios Políticos, con quienes vamos a orientar la conversación frente a nuestro tema central de hoy. Hasta ahora saludamos a quienes nos escuchan en Medellín, 1410 amplitud modulada, y en nuestras estaciones, todas ellas en FM, en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Una pausa muy breve y estaremos con nuestro y nuestras invitadas. Como dijimos, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, el mundo está en discusión. Como dijimos, nuestro sexto programa, y hablamos justamente con las invitadas y nuestro invitado central de hoy, la profesora Ana María Jaramillo, investigadora emérita de Medellín, con quien estaremos acá en esta conversación. Igualmente Alonso Salazar, escritor y periodista, y Gloria Naranjo, docente investigadora del Instituto de Estudios Políticos, quien va a orientar la conversación de hoy. Cuando habla de la maestra María Teresa, ¿usted qué es lo primero que se le viene en mente? No, pues muchas sensaciones porque realmente ella suscitaba mucha admiración y empatía. Yo creo que ella tenía una enorme cualidad, y era que aún abordando temas que eran difíciles de abordar, tenía la posibilidad de transmitir, de hacerse entender, de dialogar, y que uno realmente tuviera toda la apertura hacia ella. Entonces me parece que eso era una cualidad realmente muy, muy significativa, y que no la tienen precisamente todos los docentes, ni intelectuales, ni mucho menos, pero que en el caso de ella realmente era impresionante la forma como ella suscitaba, digamos, como ese respeto y esa posibilidad de dialogar con ella. Por eso yo creo que ella tuvo ese papel tan importante en lo que aquí se ha nombrado pues como el diálogo social. Alonso Salazar Jaramillo también nos acompaña, escritor, periodista, exalcalde de la ciudad de Medellín, académico, quien también nos hablará sobre esas conversaciones sobre la vida y obra de la maestra. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de venir aquí y hacerle un detalle más de homenaje a la profe María Teresa. ¿Qué recuerda de ella? Yo la imagen que tengo más permanente de ella es sentada en su escritorio en la universidad como con una trinchera que eran sus libros y fumando. La última vez que la vi, exactamente el mismo paisaje, solo que era en su casa. Y una capacidad extraordinaria de conversar, de escuchar. Ella tenía como una parabólica muy grande. Yo creo que eso le daba posibilidad de tener mucha información, porque mantenía su puerta abierta a gente de la universidad que le contaba muchas historias. Y veamos a última la profesora Gloria Naranjo, básicamente porque a partir de esas primeras impresiones nos va a ayudar a orientar el tema central de hoy, de los aportes al diálogo social de la maestra. Creo que la imagen que es muy permanente en mí, María Teresa, habiendo compartido con ella en muchos espacios, el aula de clase. Yo me quedo con el aula de clase como esa imagen muy perenne de ella, el deleite de escucharla, ese sentir que María Teresa nos encendía, la chispa del deseo de aprendizaje, de la comprensión de las cosas. Creo que esa es, yo uso la palabra maestra con ella mucho, es en el sentido de esa profesora que realmente fue maestra, y he dicho en algunas oportunidades que siendo tan buena investigadora, teniendo esa capacidad de relacionarse con lo público, su lugar de maestra, de profesora es inigualable. Creo que para mí es una cosa destacable por encima de todo.
Profesora, cuéntenos qué enfoque o enfoques podemos tener con la profesora Ana María y con el profesor Alonso hablando del eje central de la conversación de hoy. Bueno, yo he estado pensando que me parecía muy rico una primera pregunta que estaba como recogiendo, y por lo menos en esa primera pregunta de alguna manera me incluyo un poco, porque con Ana María y con Alonso pues compartimos una historia en este tiempo en la ciudad de Medellín de Seminario Alternativas de Futuro y Antioquia es un pacto social. Yo quería que nos preguntáramos algo así como cómo llegó María Teresa a nuestras vidas y por qué se quedó. A mí me parece bueno saber personas como nosotros que vamos a hablar un poco de ella sobre lo que compartimos en ese espacio público, que aquí se le ha llamado un poco lo social, poder mirar desde qué lugar también estamos hablando, desde esa experiencia que tuvimos de compartir con ella en un primer momento. Ana María. Yo viví muy intensamente esa época y bueno, uno de los resultados, digamos, que produjo en últimas esta situación que había con sociología en la universidad fue precisamente la expulsión de los profesores, ¿no? Eso fue una decisión de Luis Fernando Duque y el doctor. Entonces realmente fue una situación muy complicada para uno como estudiante. Entonces estaba, toda esa inquietud de saber quiénes eran los que llegaban a reemplazar a profesores que eran realmente, eran unas figuras bastante importantes intelectual y políticamente en ese momento. Por ejemplo, mencionar a un Alfredo Molano, que en esa época fue precisamente profesor de sociología, o María Teresa Fingi, que era otro personaje muy importante, José María Rojas, en fin. Entonces, ¿quiénes eran los que se le iban a medir a eso? A reemplazar precisamente a toda esta generación de profesores de sociología. Era un reto enorme y claro, había también un ambiente de mucha prevención hacia los profesores que venían, porque un poco la idea era que ahí se venía la derecha, ¿cierto? Es decir, en reemplazo de esa izquierda venía toda una derecha para sociología. Y para mi sorpresa y nuestra sorpresa, resulta que ahí llegan profesores que no tenían nada de lo que nosotros precisamente nos estábamos imaginando, porque había algo que me deja de parecerme a mí muy interesante, y es que llega a la universidad una generación de recién egresados de Bolivariana, precisamente. Es que María Teresa ella estudió en Bolivariana, entonces es toda una generación de profesores. Ahí está también Eomelia Galeano, está Lucía Serna, en fin, son egresados de Bolivariana, pero que tenían una formación muy interesante realmente. O sea, había todo un conocimiento del marxismo, era una cosa realmente sorprendente. Entonces, a mí me impactó precisamente cuando la conocí a ella, y era de una apertura y de una simpatía que realmente yo creo que desarmaba a todo el mundo. María Teresa en esa época como profesora en sociología. Y ya posteriormente viene precisamente un paso que yo creo que es muy interesante y que influye mucho en toda la trayectoria de María Teresa, y es precisamente cuando ella da el paso de sociología al Instituto de Estudios Políticos, ¿no? Cuando ya se enfrenta más directamente a toda esta tarea de formación de profesionales en la ciencia política y demás, ¿no? Creo que eso fue también un reto muy grande para ella y que le abrió incluso muchas posibilidades, ¿cierto? Ya cuando se da el paso de ella al Instituto de Estudios Políticos, yo creo que María Teresa había logrado, ¿a punta de qué? A punta de su trabajo, de su labor, exactamente lo que señalabas ahora, Gloria, de la labor que ella adelantaba en la cátedra. Pero aparte de la cátedra, yo creo que era impresionante también la manera como ella escuchaba y se relacionaba con personas de la más diversa condición social, política y demás, de estudiantes y de profesores, ¿no? Esa oficina realmente era algo absolutamente asombroso lo que pasaba allí, toda la gente que desfilaba, en fin. Entonces ella tenía como esa posibilidad de centrarse muy bien en la academia, pero al mismo tiempo salirse de ella y escuchar de fuera de la universidad. Exacto. Alonso, ¿cómo fue tu encuentro con María Teresa? Yo no sé quién le dijo a ella, no recuerdo, que yo estaba muy metido en la zona nororiental
y ella dijo que quería hablar conmigo y desde la primera sentada, como dice Ana María, pues hubo muy buena empatía. Ahora ella tenía empatía con todo el mundo, pero claro, lo que ella básicamente decía era, y bien hecho además, es exprimirlo a uno, ¿no? Oiga, usted que sabe, cuénteme. Y lo hacía con muchísima gente, entonces eso le daba la posibilidad de tener unos panoramas, como ella misma decía, que los quería actualizados. María Teresa estuvo dentro de las que primero María Emma citó para escucharla, y luego ya un poquito más adelante, pues en los diálogos de Medellín Alternativas de Futuro, ella tuvo un papel muy dinámico. ¿Por qué? Porque María Emma tenía como básicamente una estrategia de comunicaciones con el programa Arriba Mi Barrio, unos proyectos todavía pequeños de transformación urbana, con los núcleos de vida ciudadana, etcétera, unas estrategias de intervención con juventud y la estrategia de diálogo social. Yo creo que uno puede resumir así el trabajo que de manera muy intensa y muy productiva para la ciudad lideró María Emma Mejía. Y ese conocimiento y esa capacidad de comunicación que tenía María Emma fue muy importante en el tema de los diálogos sociales. Ana María, y tú recuerdas hablarnos un poquito como de ese contexto de ciudad y ahí cómo se ubicaron ya a nivel de ciudad en general, como separándolo un poco de la consejería, qué papel jugó el Seminario Alternativas de Futuro y la propuesta de Antioquia son pactos sociales, o qué significado tenía de una manera social y político en ese momento? No, eso tuvo un significado impresionante. Yo, bueno, quisiera mencionar al respecto porque fue algo que nos impactó mucho en un trabajo que hicimos recientemente para el Centro de Memoria Histórica sobre memorias de una guerra urbana en Medellín. Era impresionante poder constatar que si algo está como un hito de memoria es precisamente ese Seminario de Alternativas de Futuro para Medellín. ¿Eso por qué se vuelve tan importante? Porque había realmente una situación en ese momento muy crítica en la ciudad, pues era ni más ni menos que todo el auge del narcotráfico, de los homicidios, era realmente una sensación de caos, de una enorme incertidumbre, de muchos miedos, de muchos interrogantes, sobre todo preguntas en términos de, bueno, pero ¿qué demonios pasó en esta ciudad? ¿Por qué de un momento a otro? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué ocurre lo que está ocurriendo en la ciudad? Entonces ahí fue precisamente donde se volvió tan importante una palabra como la de María Teresa, porque si alguien tuvo, digamos, intuición y capacidad en ese momento para hacer una reflexión de fondo sobre el por qué Medellín vivía lo que estaba viviendo, era María Teresa. Y ella lo hace de una manera con algo que a mí me impresionó toda la vida de ella, es cómo podía realmente combinar los conocimientos que ya ella tenía sobre el pasado, ¿sí? Siglo XIX, en fin, ese conocimiento que ella tenía del pasado histórico, de unos siglos de larga duración, y la manera como eso lo articulaba con un análisis de coyuntura. Era realmente impresionante, ¿cierto? Entonces ella podía precisamente en ese momento, yo creo que ella fue súper clave precisamente por los elementos de análisis que ella ofreció acerca de por qué precisamente esa crisis de Medellín, en donde ella decía muy bien, no es meramente una crisis de coyuntura, una crisis del momento, una crisis que se pueda reducir simplemente a que hay un problema con la industria, ¿cierto? El problema que había pues, de crisis de las industrias, sino que realmente es algo mucho más de fondo, es el agotamiento de todo un modelo de dominación que fue muy importante en Antioquia durante el siglo XIX, que empieza digamos, a resquebrajarse de una manera importante desde mediados del siglo XX en Medellín. En fin, era realmente, era tremendamente lúcida en esos elementos de análisis que ella pudo ofrecer para entender qué era lo que estaba pasando en la ciudad. Entonces, esa voz de ella, esa capacidad de análisis, yo creo que eso deja realmente una huella profunda, pues. Además de que ella también podía, como bien lo dice Alonso, en el interés que ella tenía porque se le contara, ¿no? No era meramente que ella pudiera decir cosas y ponerla a hablar, sino también lo que a ella le interesaba saber.
Entonces yo creo que ella, en todos esos contactos que ella pudo establecer, porque yo creo que fue súper clave también en esa relación con sectores de élite en ese momento, es que ella, en la otra cosa, ella no solamente podía hablar, digamos, con sectores de esa élite local, sino también con organizaciones sociales, o sea, navegaba en muy diversos lugares, ¿no? Y tenía posibilidad de aproximarse. Entonces creo que ella fue llegando también a una información que le permitía captar muy bien el momento, ¿cierto? Yo creo que fue absolutamente significativo y decisivo el papel de María Teresa en ese momento, en ese seminario, y creo que precisamente, como dice Alonso, María Emma Mejía lo entendió muy bien. Alonso, es que en relación con lo que está diciendo Ana María, ¿vos te acordás que como ciertas claves analíticas que María Teresa en ese momento nos ofrecía como elementos fundamentales para comprender y sobre todo, mira que para pensar como ese futuro, ¿cierto? O sea, estamos en el año 90, 91, 92, veníamos de la Constitución del 91 y uno podría decir que alternativas de futuro y hacia un pacto social, ahí hay como una idea de fondo muy clave donde María Teresa tuvo mucho que ver, pero no solo María Teresa, ya dijimos que se juntaron todos los sectores sociales, pero sí me gustaría si recuerdas algunas claves analíticas fundamentales como enseñanzas de María Teresa en ese tiempo justo para pensar hacia dónde ir con esta ciudad y con esta región. Yo creo que desde el punto de vista teórico, y es una cosa muy práctica al mismo tiempo, su insistencia en el quiebre del modelo de la antioqueñidad. Ella dijo, aquí nos sostuvimos un siglo en base a una ética de la moral y del trabajo, a veces más cierta, a veces no tanto, y eso le daba sustento a esta sociedad, a esta ciudad, pero eso ya es tiempo pasado, ya no es un soporte real para la ausencia de un Estado que avanzara hacia la modernidad, en el sentido de reemplazar una noción religiosa por una noción civil. La fractura de la sociedad, sobre todo en los procesos de poblamiento. Y en ese campo, ella también le daba una importancia enorme al tema de la ética. La construcción de una ética social, en eso estaba en bastante sintonía con el padre Francisco de Rú, que empezó a plantear eso como un tema nacional muy trascendente. Entonces, esos diálogos que yo creo que por desgracia no se han vuelto a dar, por lo menos tan premeditados como esos, donde el presidente de la Asociación de Industriales se encontraba con jóvenes de barrios, con líderes sindicales, una mezcolanza realmente muy positiva. Y yo creo que ese era uno de los caminos de construir un nuevo modelo de sociedad, porque las sociedades se tienen que constituir, y Medellín, tan reventada como estaba, tendría que avanzar más a un proceso de constitución, y lastimosamente ese proceso quedó medio trunco, y después los otros que se iniciaron no tuvieron el soporte institucional y político suficiente para poder también tener continuidades, aunque tienen en sus elaboraciones y porque produjeron cosas muy interesantes. Ana María, ahorita comentabas que eso me parece bien interesante. El Seminario de Alternativas de Futuro para Medellín fue un hito, es un hito de memoria, fue reconstruido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa memoria? ¿Cómo rememora la ciudad en el presente eso que le pasó y cómo hablan las personas de eso? Que además decías una cosa muy interesante, es que desde distintos sectores sociales se hablaba del tema de alternativas de futuro, corroborando lo que decía Alonso ahorita, cómo en ese momento juntó a gentes de las más diversas procedencias y que conversaron, que se sentaron a conversar, pero me parece interesante cómo se recuerda hoy y qué querría decir esa vigencia. Eso es una vigencia, ese hito de memoria, ¿qué tenemos ahí? ¿Ahí hay un acumulado para qué? ¿Qué vamos a hacer? O por lo menos cómo lo recuerda la gente. Una añoranza, como por qué no volvimos a hacer esto, como que qué nos vamos a poner a hacer. No, es bien interesante. Por un lado es una memoria pues impresionante de lo que fue ese evento, pero es como algo nostálgico también, ¿no? De cómo ese evento que se dio en ese momento
con las características que tuve, es algo como que no se ha vuelto a repetir en la ciudad. Pues me llama mucho la atención eso, porque bueno, en Medellín, posterior al seminario ese primer seminario de alternativas de futuro, hubo otros seminarios posteriormente, creo que llegó, no sé si a 4, a 5, algo así, pero como que no tuvieron la misma repercusión. Bueno, y de ahí en adelante, pues en los 2090, bueno, se han hecho otros eventos, pero curiosamente no tienen el mismo significado y no es la misma huella de memoria. ¿Por qué? Porque yo creo que, a ver, como que es como las impresiones que hay, es precisamente como lo que estamos nombrando acá, y que le encantaba además a María Teresa, es la mixtura, la mezcolanza, la juntura, ¿sí? De muchos, de lugares que antes estaban totalmente divorciados. O sea, cuando un líder barrial tenía la posibilidad precisamente de estar cerca a un empresario o a un político, en fin, ¿cierto? Era una posibilidad que era realmente, que no se había dado eso, no se había dado esa posibilidad. Y con la misma consejera, pues con la misma María Emma, con toda la habilidad pues y don de gentes que ella tenía, ¿no? Entonces era como una posibilidad de encuentro que no tenía realmente antecedentes, esa posibilidad de encuentro. Y una posibilidad de encuentro precisamente en un momento particularmente crítico para la ciudad. Ahora, este evento hay que tener en cuenta también otra cosa que se recuerda, y es que no fue algo, digámoslo, que se dio de manera improvisada, así porque sí, sino que eso estuvo precedido de un trabajo interesante que se hizo de una cantidad de foros y de talleres y de diálogos previos, ¿cierto? Entonces eso tenía un antecedente que era muy importante, y era como ya se había empezado a congregar a lo que había en ese momento en la ciudad, que realmente era importante. Ahí había un capital importante social en ese momento en la ciudad, y que precisamente estaba pues desgarrado precisamente por toda esta crisis. Pero entonces lo importante es que es como que la gente encuentra la posibilidad de estar con otros, ¿cierto? De estar como de arriba, de abajo, de muchos lados, y de buscar salidas, ¿sí? Entonces era algo que generaba realmente una aceptación, yo creo que muy importante. Ahora, ahí se produjeron unas recomendaciones, ¿cierto? Hubo unos resultados también de ese seminario, hubo una serie de recomendaciones que ya eso sí viene siendo la parte ya un poco más complicada de qué es lo que pasa, efectivamente, si eso se puede llevar a la práctica o no, pero mire que la gente no se refiere tanto a eso, ¿cierto? Como otras veces que dicen, no, aquí prometen y no cumplen, no. La gente no se está refiriendo a eso, está refiriéndose a lo otro, a ese encuentro, a esa posibilidad que hubo de dialogar, de escucharse unos a otros. Entonces yo creo que eso es lo que tiene un particular significado. Ahora, María Teresa yo creo que iba mucho más allá. Yo creo que aquí es donde viene como otro elemento importante en eso que estamos nombrando del diálogo social, y es que ella tenía la idea también de una especie de, ¿qué se podría decir? Como de un nuevo pacto social, algo así, o sea, la posibilidad de que en medio también de todas esas discusiones, de todos esos encuentros, se fueran generando unos consensos importantes en ese momento en la sociedad, ¿sí? Unos niveles básicos de entendimiento, ¿cierto? Que eso era precisamente lo que podía empezar a delinear un nuevo horizonte estratégico para la ciudad y para la región, ¿cierto? Entonces, es esa mirada de ella, ¿cierto? ¿No? Era ir más allá en términos de qué consensos básicos puede construir esta sociedad para salir precisamente de la hondura en la que estábamos. Entonces, ahí yo creo que hay un pensamiento muy importante de ella, y yo me atrevo a decir, porque recuerdo como también en esa época ella estaba estudiando a un autor muy interesante, a un pensador que yo creo que fue muy influyente para ella, Antonio Gramsci. Y en la reflexión que hace Gramsci precisamente del intelectual orgánico, ¿sí? Del intelectual orgánico como aquel precisamente que contribuye de una manera activa a forjar consensos, ¿sí? A tener un papel importante de mediación, a construir lo que Gramsci decía como unas nuevas hegemonías culturales y políticas, desde abajo, claro está, ¿cierto? Construyéndose desde abajo. Yo creo que a ella creo que aproximarse a ese pensamiento de la figura de Gramsci en ese momento, yo creo que le inspiró a ella mucho también para lo que efectivamente estaba haciendo en ese momento, que era un papel activo, de diálogo.
Ahorita vamos a volver sobre eso último que está diciendo Ana María, que me parece clave, porque quiero ahorita hacer un comentario también sobre lo que yo entiendo a María Teresa como una intelectual pública, y tiene mucho que ver eso, pero o sea, estando aquí Alonso, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para preguntarle a Alonso, para que nos salgamos un poco de aquel tiempo, de aquel momento de alternativas disruptoras al pacto social, y nos preguntemos a Alonso, yo sé que Alonso lo puede hacer, ¿qué quedó de esto hacia adelante y cómo en los gobiernos municipales ya de la década de 2000, de alguna manera con Fajardo y con Alonso, encuentras algunas continuidades frente a esos procesos que se dieron, a esas claves que se plantearon en ese momento, esas dificultades de la ciudad, qué continuaba, qué no continuaba, y si lo que pasó en ese momento jugó algún papel en la posibilidad de hacerle propuestas a esa ciudad como las que hicieron pues Fajardo y Alonso, ¿cierto? Esa es una que me parece muy interesante, Alonso, que puedas de pronto reflexionar sobre, porque ahí estamos diciendo, fueron momentos que sucedieron, hay unos hitos de memoria, pero yo quiero saber si eso se extendió, por decirlo de alguna manera, hacia un lugar tan importante como el de unas alcaldías municipales con propuestas para una ciudad que seguramente se nutrieron o tuvieron que ver con aquellos momentos. Entonces me parece que Alonso es clave para decir, y hasta para hablarnos un poco también con lo que venía con Fajardo, pero Alonso, eso lo relaciono con algo que me interesa mucho, aunque tal vez después lo podamos desarrollar, es como María Teresa, no, pero yo creo que eso lo dejamos para luego. María Teresa lograba establecer, poner como unos puentes increíbles, digo yo, desde la oficina de ella hacia los gobiernos locales. Sí. Esto salía hacia el gobierno local y el gobierno local. ¿En qué momento como que el mismo Alonso podía ir a la oficina de María Teresa siendo alcalde, o ella podía ir a la alcaldía? O sea, como esa capacidad que tuvo María Teresa de pasar fronteras también más allá de la universidad y establecer conversación. O sea, el diálogo social no es solamente, tiene estos hitos de estos eventos, pero el diálogo social para mí de María Teresa también tiene que ver con la manera como luego le dio continuidad a unas formas de relacionamiento. Entonces uno veía en la oficina de María Teresa llegando la gente de los barrios, todavía muchos años después, sí, a líderes comunitarios preguntándole cosas, y ella diciéndole, tiene que volver para que me cuente qué pasó. Un poco lo que decía, era muy bonito porque ella tenía una capacidad de escucha, sí, pero ella se nutría y nutría a la gente. Entonces la pregunta, Alonso, es cómo esa conversación con María Teresa después también nutría, y si lo hizo, y de qué manera de pronto pudiste en algún momento, en ese tiempo de ejercicio de gobierno local, ahí también algunas conversaciones se pudieron dar con María Teresa, ¿cierto? Y eso pues también entonces en relación con lo que te decía, cómo el momento de alternativas de futuro se va hasta la década de 2000, si se va y de qué manera, ¿cierto? Y con esas claves que tú dices, Alonso, y que Ana María le agregó una tercera sobre como las claves analíticas que María Teresa nos deja en las cosas que insistió, ¿cierto? Eso no cambió posiblemente. Yo siempre que hablo del tema de la recuperación de Medellín, para entender pues que en realidad salimos de un laberinto, y con todos los problemas que la ciudad tiene aún, pues tiene por lo menos un camino, una ruta que está reconstruyendo. Siempre empiezo en los 90, y empiezo diciendo que en los 90 hubo más resistencia social al narcotráfico y la violencia que Estado, porque lo que conocemos, por ejemplo, son estos grupos comunitarios culturales cruzando con banderas y arcoíris por territorios que no se podían cruzar. Al mismo tiempo estaban naciendo una cantidad de ONGs, o se fortalecían con ese efecto de la Constitución, y la experiencia de la consejería fue muy importante para lo que sucedió después, no solo en el sentido genérico, sino que incluso una buena parte de los protagonistas del proceso consejería fueron después al gobierno de Fajardo, y también estuvieron durante el periodo de mi alcaldía. Muchos de los temas fueron como amplificados, es decir, había un aprendizaje ya, y se amplificaron pues por la capacidad de gestión, porque la consejería estuvo muy sola, siendo una institución de origen presidencial. Los gobiernos locales no le daban apoyo,
Entonces a veces tenía más la apariencia de una gran ONG que servía de techo a los procesos comunitarios y a otras ONGs. Pero esa validación a todos estos grupos comunitarios y a estas organizaciones gubernamentales fue fundamental, para usar la palabra que dicen que no se debe usar, pero que no le encontramos un sinónimo claro, empoderó a esos procesos sociales que se volvieron muy importantes en Medellín. De las reflexiones de ella para mí fue muy definitivo. Le escuché alguna vez, así a secas, la frase: es que esta sociedad tiene una mentalidad de autodefensa. Y claro, eso nos puso a pensar durante mucho tiempo por qué estos círculos permanentes de milicias, bandas, contrabandas, y yo creo que eso nos implicó diseñar unas propuestas de gobierno en las que el tema de la legitimidad del Estado, la institucionalización de la vida comunitaria, se convirtiera en un elemento fundamental. Algunas veces, ya estando ya en el gobierno, le contaba de cómo estábamos desarrollando las estrategias de casas de justicia, incluso llevando la policía a la periferia, porque la policía aquí no estaba en muchas zonas periféricas, fortaleciendo las inspecciones, las comisarías de familia que estaban muy deficientes. Y ella se sentía feliz, como con las noticias, porque, claro, en el diagnóstico siempre estaba esa distancia enorme con el Estado, o la relación difícil del Estado agresivo con las comunidades, porque hasta ese momento era una relación muy conflictiva. Yo le quiero hacer una pregunta adicional, porque la profesora nos estaba diciendo que en su momento tenía la profesora María Teresa de entrada y salida, donde el alcalde de de aquella época, pero hay que recordar que es el escritor, el académico y demás. Pero yo no me imagino que en otra alcaldía, la profesora María Teresa, que tuvo tantos desencuentros con la oficialidad, porque por un lado iba el discurso, la investigación que se hacía desde el instituto, desde el INED, desde la facultad, y hay que decirlo que de la institucionalidad en las alcaldías y gobernaciones nuestras, muchas veces el académico no ha sido con esos, no ha sido también visto, o es visto con otro tipo de ojos. No sé si ustedes lo perciben así, que quizás eso que pasó con la alcaldía suya fue excepcional, me imagino, con la propia María Teresa. Yo creo que sí, entre otras cosas porque hubo alcaldes para los cuales eso era como totalmente indiferente. No es ni siquiera que fueran enemigos de ella, porque como digo, la indiferencia frente a la consejería era al mismo tiempo la consejería permanente, la indiferencia permanente, perdón, sobre la vida de los barrios y de lo que allí sucedía. Es que recordemos que vino a preocupar la violencia en la ciudad cuando explotó una bomba por ahí en un sector de clase alta. Es como si se abriera de repente los ojos para ver lo que no se quería ver. Y ya el problema es que el problema ya distinto era con sectores económicos y sectores de la clase política muy emparentados con los paramilitares, que la percibían como una enemiga. Y eso pues hizo que tuviera esa presión de las amenazas de una manera más o menos constante, casi desde el año 85, y que a lo largo de los años 90 se mantuvo, porque ellos sentían que su producción intelectual, especialmente lo que escribía de Antioquia, de los procesos de desarraigo, de expropiación, a los habitantes, por ejemplo, era un discurso de guerrillera vestida de civil, como significaban ellos el trabajo. Pero yo creo que ya ella en ese momento había asumido, como dice Ana María, el rol, entre comillas, de intelectual orgánica. Pues no dependía de un partido, pero sentía que se debía a una causa social, y aunque se fue a Barcelona, Marta, su hija, me dice que en algún momento dijo: pero yo ¿qué hago aquí?
es mejor morirme haciendo alguna cosa que morirme aquí sin hacer nada, llena de jartera y sin soportar pues la ausencia de Medellín. Un símbolo como de valentía y compromiso con la ciudad, me parece. Una pregunta adicional, cuando hablamos de diálogo social, una cosa decimos desde la academia y otra cosa se entiende en la Alpujarra. Sí, claro, es que uno de todas maneras se define como un actor, o incluso es que en realidad una amiga mía me preguntaba que yo por qué me había vuelto así, y yo le dije, es que ese no soy yo estoy cumpliendo un rol, estoy actuando de alcalde, y uno incluso tiene que cambiar la camiseta de opositor para ponerse la camiseta de una oficialidad. Uno no puede estar gobernando y al mismo tiempo hacerse oposición, entonces los roles son muy diferentes. Sin embargo, la capacidad o la posibilidad de abrir esos espacios sin discriminación y de una manera consciente de que, por ejemplo, la participación enriquece la democracia, fue uno de los soportes muy importantes de lo que después se llamó el modelo Medellín. No solo hacer unas obras, sino los procesos paralelos a esas obras que implicaban mucho ese tema de diálogo en cuanto a autodiagnóstico que las comunidades hacían y después seguimiento de esos proyectos. La profesora Ana María, cuando académicos y oficialidad entienden casi que en las mismas dimensiones lo que significa el diálogo social, el pacto social, ¿eso en qué se ve representado en una sociedad? No, alguna forma de materializar un pacto social, por ejemplo, en el Seminario de Alternativas de Medellín Futuro, eso de alguna manera se plasma, digamos, en unos puntos básicos, en unos puntos mínimos básicos de acuerdo, de consenso. Y bueno, si no estoy mal, creo que ahí salió una declaración, precisamente, en ese Seminario de Alternativas de Futuro para Medellín, que daba cuenta de eso, ¿cierto? Hasta qué nivel, digamos, lo de entendimiento, de acuerdos básicos se podía llegar. Y yo creo que ahí había una idea interesante, y era que iba mucho precisamente por la dimensión, bueno, de lo social, ¿cierto? Una dimensión de que realmente había que producir una profunda transformación en la ciudad, con todos los niveles de desigualdad, de inequidad que había en ese momento, de ausencia de Estado, que entre otras cosas pues no es lo mismo la forma como se hablaba en esos momentos, o sea, comienzos de los 90, ausencia de Estado, que ya hay momentos que tenemos actualmente, ¿cierto? Es muy distinto, pero ahí sí era muy pronunciado pues hablar de una ausencia de Estado, ¿cierto? De cómo era necesario que realmente ese Estado tan ausente hiciera presencia en las comunas. Había una cosa supremamente importante también, que era frente al estigma tan fuerte que en ese momento se había construido frente a los jóvenes, por ejemplo. Entonces, cómo formaba parte de esa profunda transformación también social el que no hubiera esa carga precisamente de estigmatización sobre los jóvenes. Y eso era una cosa que en particular le preocupaba mucho a María Teresa, ¿cierto? Lo que ocurría con los jóvenes en ese momento. Entonces eran como unas ideas fuertes, unas ideas básicas que permitieran como tener un acuerdo, ¿cierto? Y estar hablando como un lenguaje común hasta cierto punto y en medio de las diferencias. Pero yo creo que ahí anota una cosa fundamental, Alonso, y es lo que fue ese momento estelar, diría uno, en la situación de la ciudad, en las posibilidades que habían para reflexionar, para buscar unos elementos de consenso. Eso de alguna manera como se resquebraja también a tenor de lo que ya viene, pues, que es precisamente toda la ofensiva paramilitar, ¿cierto? Y todas las implicaciones que eso tiene. La manera como precisamente aquello que se había ganado también se va deshaciendo, porque viene precisamente, bueno, la manera tan impresionante como es golpear la universidad. María Teresa está allí precisamente como uno de los blancos, también las mismas organizaciones sociales, en fin, pues todo lo que implicó realmente esa ofensiva paramilitar en la ciudad, y digamos que la agudización también del conflicto armado en Medellín, que en ese momento de Seminarios de Alternativas de Futuro no estaba ese panorama, ¿cierto? Era ante todo el panorama del narcotráfico, pues, con todas las implicaciones que tenía tan graves, pero no estaba de lleno pues el problema del conflicto armado como sí se va a dar posteriormente en la ciudad. Vamos a una pausa muy rápida y llegaremos al último segmento de este radioconsultorio hoy.
desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. Es el ciclo que desarrollamos desde enero y hasta nuestra segunda semana del mes de abril en este radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestra coordinadora hoy es la profesora Gloria Naranjo, docente investigadora del Instituto de Estudios Políticos, y con Ana María Jaramillo y Alonso Salazar hablamos de los aportes al diálogo social, Medellín, alternativas de futuro, y Antioquia hacia impacto social. Profe Gloria, siempre hay muchos temas que quedan veremos en ese tipo de conversaciones, además porque no tenemos sino una hora, pero creo que podemos de alguna manera resumir algunos de los temas centrales que nos faltan para que no desaprovechemos la presencia de la profesora Ana María ni tampoco de Alonso Salazar. ¿Por dónde comenzaría usted para este último segmento? Pues un poco con la tónica de ir concluyendo, podríamos preguntar sobre dejó María Teresa una impronta, hay una impronta de María Teresa Uribe en la manera de pensar la ciudad y la región que podamos, digamos, rescatar, ¿cierto? Esa es una idea un punto. Pero quisiera no terminar antes de destacar esto que pretendía decir ahorita sobre la María Teresa intelectual pública. Justamente la María Teresa que nos permite ubicarla en estos diálogos sociales, que nos permite ubicarla en esta capacidad de comunicarse con distintas poblaciones, con los gobiernos locales, una María Teresa que, como digo yo, es capaz de cruzar fronteras políticas y por supuesto también hemos dicho fronteras epistémicas, ¿cierto? Una intelectual pública porque su investigación sigue siendo rigurosa, sigue siendo creativa, pero articulada a ese compromiso, digámoslo así, político con la defensa de lo público. Creo que ustedes muy bien lo fueron planteando, creo que María Teresa circula por la ciudad. Yo a veces siento que quería mostrar la idea de que desde la oficina de María Teresa circulaba mucha gente para mostrar que ella circulaba por la ciudad de alguna manera, y entonces ahí es donde digo yo, podemos hablar como de cierta impronta de ella, ¿cierto? O por lo menos en algunos sectores hay unas claves analíticas que siguen teniendo una fortaleza, que siguen siendo usados, digamos, en el presente para pensar problemas en esta ciudad y para pensar de alguna manera posibilidades de futuro, ¿cierto? Yo creo que esa es podemos hablar como que tiene esta ciudad de María Teresa en ese sentido de impronta, ¿cierto? Sí. Yo creo que sigue siendo impresionante esa impronta de María Teresa. Y a propósito de esa impronta de ella, porque fue muy impactante también para el equipo pues, que estuvo trabajando en este informe para el Centro de Memoria Histórica, el cómo se hizo una relectura de textos de María Teresa, de elaboraciones de ella. Una de esas elaboraciones supremamente importante porque da claves para mirar la región y la ciudad. Es ese famoso artículo que ella escribió sobre la territorialidad de los conflictos y la violencia en Antioquia. Un libro que publicó la Gobernación. Es un libro que publicó la Gobernación. Ese artículo sigue siendo de una importancia enorme, pero también en las revistas del Instituto también, artículos de ella sobre ciudadanía. Es muy importante precisamente, porque nada más ni nada menos que eso también, o sea, ella lo que veía ahí era posibilidades. Yo creo que en un doble sentido, ella lo miraba en un doble sentido, por un lado de construcción de ciudadanías, pero por el otro lado de construcción de Estado. Y ahí es donde yo creo que María Teresa tiene también otro punto súper valioso, y en su pensamiento y en su accionar, y es que no se trataba de desconocer al Estado, atacar al Estado porque sí, en fin, sino por el contrario, afincar realmente también una mirada de construcción de Estado. Eso sí, reconociendo precisamente todas sus falencias y todas sus debilidades, contradicciones, problemas, etc. Pero realmente era una visión muy interesante, muy constructiva la que María Teresa tenía. Ahora, hay otra cosa de la que yo me estaba acordando precisamente en estos días y que yo creo que sería muy valioso también de rescatar, y es que María Teresa fue columnista de opinión. Ella creo que fue en el periódico El Mundo o El Colombiano, fue en El Colombiano, ¿cierto? Donde María Teresa se arriesgó precisamente a tener unas columnas de opinión. Era precisamente es precisamente donde se plasma también su mirada sobre la coyuntura.
porque es que uno puede mirar a María Teresa en análisis muy rigurosos y profundos sobre el siglo XIX, pero también la puede mirar más recientemente y en estas columnas de opinión. Yo creo que sería muy valioso que incluso se pudieran rescatar esas columnas de opinión en lo que, según se anunció en el homenaje que se le hizo a María Teresa en la universidad, hay el proyecto pues de volver a publicar toda su obra, ¿cierto? Que eso puede incluir precisamente esas columnas de opinión también. O sea, ella tiene una palabra, tiene un discurso, tiene unas elaboraciones que siguen siendo vigentes y que es absolutamente fundamental estarlas consultando por todas las pistas que siguen ofreciendo para el análisis del hoy, del presente. Del hoy. Sí. Hablando de publicaciones, no sé si recuerdan que en Región publicamos un texto de María Teresa Uribe. Sí. Y luego acordándome ahorita del tema de la alcaldía, hicimos una serie de publicaciones de poetas y escritores, pero también de disidentes, si podemos tener en ese campo a María Teresa y Alberto Aguirre. O sea que la idea era como tener una apertura. Ahora, la impronta de la profesora es significativa en todo el mundo intelectual, yo de eso no tengo dudas, ¿no? Porque además ella tenía la capacidad de escribir y de hablar de una manera muy rica, Sí, escribe bien y habla bien. Muy encantadora. Sí. Pero yo creo que nosotros todos en general tenemos el deber, no solo con ella, sino también con otros intelectuales, de difundirlos aún mucho más y que las obras, por ejemplo, que se publiquen no se queden solo en las bibliotecas universitarias. En la academia. En esta ciudad y esta región que se aprecia tanto de un arraigo, yo digo que a veces tenemos una identidad pero como vacía. Pues bueno, llenemos ese orgullo de contenido y una buena parte de contenido está en intelectuales importantes que existieron a lo largo del siglo XX, o del profe Restrepo Antonio de la Universidad Nacional o de María Teresa. En ese sentido digo, sí, la impronta de ella está, pero yo creo que tendríamos que hacer que su vida y su presencia sea una marca más grande entre nosotros. Y en público más abierto. Yo quisiera terminar, Alex, con escuchando al profe Fabio, que también estuvo en uno de estos programas. Él decía una cosa muy bonita que yo quise traer aquí, justamente para terminar, por aquello de pensar en que el día de hoy estamos más claramente pensando en la María Teresa intelectual pública, como lo digo yo, porque combina esta relación con lo social, como pocos como ella, la relación universidad-sociedad, digamos, da pistas, da elementos. El profe Fabio decía que por su valor civil y por su talante político, decía en público lo que quería ver en el futuro. Entonces lo que yo quería decir es que de alguna manera entre las enseñanzas que nos deja María Teresa es sigamos diciendo, pues sigamos, ella nos inspira valor civil y talante político para que sigamos diciendo en público aquello que queremos ver en el futuro, ¿cierto? Creo que ese es un punto que retumba y que nos debe retumbar más allá de las puertas de la universidad, más allá del mundo académico, efectivamente, y que transcienda hacia el mundo social y político. Sí. El mundo está en discusión y continuamos nuestro ciclo. Profesora Gloria, muchas gracias por acompañarnos hoy como coordinadora del espacio. Bueno, Alex, con mucho gusto, muy contenta de estar aquí. Profesora Ana María, que está muy bien. Muy buena coordinadora. Sí, No, señor. es que tenía unos invitados de lujo. Sí. Y por supuesto a Alonso Salazar también nuestro agradecimiento, que esté muy bien. Bueno, Alex, muchas gracias. Feliz de haber estado aquí con Gloria y con Ana María. Hacía bastante tiempo que No nos juntábamos los tres. Sí, sí. Una buena oportunidad, ojalá se pueda repetir. Y ustedes amigos, amigas oyentes, gracias por acompañarnos. Tenemos una pausa institucional breve por demás y continuaremos con las franjas informativas y académicas de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Y recuerden que hoy, 28 de febrero, tendremos la primera sesión de Ciudad al Centro, que es la cátedra que organiza el programa Cultura Centro de la Universidad de Antioquia, y hacemos la invitación justamente desde este espacio porque hoy la primera cátedra 2019 tendrá como invitado a Alonso Salazar, escritor, periodista y exalcalde de la ciudad de Medellín, en conversación con William Freddy Pérez, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad. ¿Por qué nos matamos? Es la pregunta que podría ser muy sencilla
para algunos en su formulación, pero compleja en lo que significa generar la conversación y las respuestas que estamos esperando como sociedad. La conversación será a las 6:30 de la tarde, transmisión por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, 1410 amplitud modulada, nuestras FM regiones, 7 estaciones en total, y tendrá a Juan Diego Mejía, el escritor y habitual coordinador de esas conversaciones, como coordinador justamente en ese diálogo con nuestros invitados. Por eso justamente queremos que ustedes empaten en instantes con Rad 57 y finalmente con la cátedra, toda la radio hablada de la radio pública del departamento de Antioquia. Ustedes muchas gracias, nos reencontramos en otro radio consultorio y por supuesto en la demás programación de la emisora.